Bueno, por estas horas están despidiendo el último adiós a Débora Pérez Volpin en la legislatura porteña. Ella llegó a asumir su banca como legisladora por el GEN, el partido de Martín Lustó, que ayer se quebró desconsoladamente, aparte en la tele al recordarla. Y bueno, está en shock como todos nosotros. Paralelo a esta despedida, vamos a tener el móvil justamente desde allí, se analizan los primeros pormenores que se dan a conocer acerca del resultado no oficial aún de la autopsia que se le practicó a su cuerpo ayer en la morgue judicial frente a peritos de parte. Dicen que tenía 9 perforaciones en el esófago. 9. Al menos eso es lo que se desprende de la data extraoficial. Aparentemente por la cánula del endoscopio, que no vio en los previos análisis que se hicieron, las tomografías, esa úlcera que tenía entre el intestino y el páncreas. Al no verla en esa zona ciega que explicábamos ayer en los estudios previos, la cánula no repara, quien lo hace no repara, que tiene que tener cuidado con eso. Al menos no somos especialistas ni pretendemos serlo, lejos de cualquier pretensión, son primeras estimaciones y datos que se conocen. Perforan su esófago, esto genera un sangrado, un neumotórax, y hace el paro que le cuesta la vida. Está con nosotros Mariana Marineso, que es docente médica de medicina legal, ¿verdad, Mariana? Gracias por venir. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto que estamos dando por lo menos los datos que se conocen, seguramente habrá tecnicismos y estamos cometiendo algunos errores, pero digo, a la hora de una autopsia esto aparece enseguida, es difícil de comprobar, digo, si hubo mala praxis. ¿Cómo se encarna una autopsia de esta naturaleza? En realidad el término de mala praxis es un término que depende del juez y no del médico perito. Lo que el médico perito tratará de demostrar es si existió o no alguna responsabilidad médica más allá del error admisible y de la tasa de complicaciones que todo procedimiento médico pueda tener. Respecto de la pericia, en general no se conduce una pericia de esta índole en forma distinta a cualquier otra. Siempre se hacen en forma ordenada, sistematizada, y bajo los mismos estándares, de manera tal que en general la presencia de las lesiones no pasa inadvertida fácilmente con una pericia sistemática donde todos los órganos son abiertos y explorados y donde este tipo de lesiones son macroscópicas, ¿sí? Se ven a simple vista. No obstante eso, se tomarán muestras para que pueda haber después un estudio histopatológico más profundo sobre las mismas. Y demás, ¿no? Eso exactamente. Eso, bueno, depende de cada protocolo y de las posibilidades de cada morgue. Los estudios complementarios generalmente sí, demoran un poco más de tiempo. Perdón, ¿el resultado de la autopsia es uno solo? Porque ayer hablábamos del anestesista que presentó su propio perito para que esté ahí. Digo, ¿puede haber diferentes visiones de un...? Puede haber discrepancias porque por supuesto que la pericia tiene una parte absolutamente objetiva, que es lo que está presente ahí, lo que puede evidenciarse, pero también se pide que el médico interprete estos hallazgos y trate de ponerlos generando una idea un poco más amplia del caso a tratar. No alcanza con que el perito diga, sí, tiene una herida por arma de fuego. Es conveniente que el perito pueda opinar si esa herida fue a corta distancia, a larga distancia, si podría ser un suicidio, un homicidio, y en este caso en particular, si estas lesiones eran previas y fueron las que motivaron realizar este estudio, o si estas lesiones fueron posteriores a la realización del estudio. Aparentemente fueron durante la realización del estudio, ni antes ni después, durante en este caso, aparentemente, según la información que se conoce. ¿Vos tuviste acceso al juzgado donde se sigue investigando un homicidio culposo, Ronald? Sí, mientras vemos imágenes también de la despedida del último adiós a Débora ahí en la legislatura. Incluso las primeras medidas tuvieron que ver con allanar, obviamente, la clínica, el Sanatorio de la Trinidad. Se llevaron la historia clínica, se llevaron lo que tiene que ver con la guardia de enfermería y también algunos detalles de lo que había sido realizado justamente en esta práctica de la endoscopía. Lo que sí consideran que es un homicidio culposo, que hay alguna responsabilidad. La clínica también, doctora, tiene un perito, estuvo presente. ¿Ahí qué responsabilidad tendría la clínica? Básicamente, en realidad, esto del allanamiento es algo habitual. Habitual, claro. Cuando existe alguna duda sobre el accionar médico. Entonces hay que secuestrar documentación, ¿no? Existe la necesidad de recurrir al documento más importante que se tiene, que es la historia clínica. Entonces, conjuntamente lo evidenciado en la pericia de autopsia con lo que devenga de la lectura de la historia clínica puede llevar a una idea de generar si existen discrepancias o no entre lo que el cuerpo está demostrando y lo labrado por los médicos. Incluso después se analizará si esas actuaciones fueron idóneas o no. Perdón, ¿se filman las intervenciones en quirófano? En algunos casos sí, con objetivos docentes, pero tienen que ser autorizados por la persona que está bajo la sedación. ¿Y luego las autopsias? Las autopsias en algunos casos se hacen filmadas, siempre se hacen fotografiadas, pero depende de los equipamientos de cada morgue.
Vamos a tener el móvil, está Javier Herrero, nuestro compañero, productor y cronista en este caso. Javi, contanos lo que está pasando ahí. Hola Rodrigo, Carla, bueno así es, estamos en la legislatura porteña, el lugar elegido para despedir a Débora Pérez Volpin. El clima que se vive es de muchísima tristeza y mucho respeto entre no solamente los colegas cronistas, productores y cámaras que se encuentran haciendo esta cobertura, sino también entre el público en general. Muchísima gente se acercó, Rodri, hasta Roca 575 para poder despedir a Débora. Su familia se encuentra adentro, su actual pareja, su ex marido, sus hijos están en el Salón Presidente Perón. Han venido muchas compañeras del colegio de su hija más chica, de Luna, que vinieron a acompañarla. También mucha gente de la Oral Deportiva, compañeros de Quique Saco y bueno, casi te diría todo el plantel, el equipo de trabajo de Todo Noticias, de Canal 13, también han estado aquí presentes. La cola de gente más o menos son 200, 300 metros a pesar del calor y lo que te decía, viste, mucha tristeza y mucho respeto sobre todo. Bueno, como debe ser. Ese es el clima que se está viviendo acá. La viste a Melina Fleiderman. Melina Fleiderman es periodista de C5N, conduce las tardes del canal, por aquí más o menos la referencia en los que no lo tienen de nombre, pero es muy identificable. Ella es la nueva mujer de la primera pareja de Débora, el padre de sus hijos. Y en las últimas horas habló, bueno, con mucho sentimiento acerca de voy a cuidar a tus cachorros, ¿no? Una frase que repercutió mucho en las últimas horas porque se la dedicó a la memoria de Débora. ¿Estaba ahí también? Sí, como vos decís, Rodri, hace unos minutos Melina salió a hablar con los medios. Está devastada, pero con mucha paz en sus palabras, en su forma de hablar. Volvió a repetir esta frase que vos decías, que va a cuidar a los cachorros, a los hijos de Débora con todo el amor y con toda la fuerza. Palabras muy sentidas ha tenido, nos contó que hoy la legislatura va a estar abierta hasta las 10 de la noche para que el público se pueda acercar y para que también los familiares y amigos más íntimos de Débora puedan venir a despedirla. Mañana, después del mediodía, los restos van a ser llevados al cementerio de la Chacarita, donde Débora va a descansar junto a su padre, que falleció el año pasado. Gracias, Javi. Volvemos ahí cualquier momento. Si tenés algún testimonio antes del final del programa, avisanos y lo sumamos. Muchas gracias. Seguramente mucha gente que está acercando, mucha gente conocida, pero sobre todo mucha gente de a pie, mucha gente que la veía todos los días por la tele o que la votó para su rol de legisladora. Uno no puede creer. De verdad, todavía han pasado las horas y uno no puede creer que esté muerta, que haya pasado esto, que haya entrado a un tratamiento, a un procedimiento bastante... te diría de rutina, aunque ella tenía molestias, tenía una úlcera claramente, tenía una hernia hiatal, pero no que iba a salir de esa manera. Hoy contaban que ella había dejado un mensaje en el grupo de laburo que tenía que suspender porque se tenía que hacer un procedimiento de rutina, justamente esto decía, o después les cuento, como algo, como que ella no sentía miedo por lo que tenía que hacer, como que no tranquilizó a todo el mundo, claro. Y el propio Enrique Sacco, su pareja, llega a 5:30 de la tarde a la Trinidad a buscarla. Para llevarla, digamos, sabía que terminaba a las 5, estaban los hijos, estaba la mamá, que la estaban acompañando y, bueno, cuando llega, lo estaban esperando a él para darle a todo el grupo de la familia la noticia de que había fallecido. Tremendo. Ahora, la autopsia en sí misma, nosotros llamamos autopsia polémica, porque se conocen datos pero no son oficiales, ¿no? ¿Cuánto de todo esto puede saberse finalmente y cuándo, se supone? En general, los peritos pueden escribir el informe en forma separada o hacerlo en forma colegiada, tanto los oficiales como los de parte, de acuerdo a lo que estipule el juez o a lo que decidan a través de los hallazgos. Y básicamente en general 24 o 48 horas después de realizada la pericia de autopsia puede haber un escrito en el que falten las conclusiones finales porque quedan a referencia de las pericias que hayan pedido en forma complementaria. ¿Cuáles pueden llegar a ser? Claro, los estudios, en este caso los trapos la histológicos, demostrar si eran úlceras de tipo patológico con alguna enfermedad previa, con signos de erosión, de acidez gástrica o ese tipo de elementos que podrían ir hacia la idea de que había algo antes.
o por el contrario, si son lesiones con poca vitalidad y con poco infiltrado y sin otros signos, que sean directamente traumáticas por el objeto introducido. Claro, y ahí, por la cánula. y ahí se comprueba rápidamente la responsabilidad de la clínica, del endoscopista. ¿Quién es el que se hace responsable de haber perforado 9 veces, en caso de que se compruebe que han sido 9 perforaciones, pero más allá del número? La verdad que sí, el número sorprende, ¿no? Exacto, sorprende porque en general, a ver, las endoscopías, como bien decían, son procedimientos prácticamente de rutina, considerados de bajo riesgo. Así ha sido una vez, si generó este sangrado, 0,13% más o menos de los procedimientos se complican, y esas complicaciones no son en todos los casos mortales, claramente, y pueden ser reparadas con alguna intervención posterior. Aquí lo que se dice, o al menos lo que se desprende de algunos comentarios de gente llegada a la clínica, es que no había además un equipo de reanimación. Es raro pensar de la Trinidad. La Trinidad es un sanatorio de cierto grado de complejidad, con lo cual es difícil creer que no tengan la infraestructura como para abordar una complicación. Pero podés tener la infraestructura, pero digo, la endoscopía no es un estudio que se realice en un quirófano. O sea, no es necesario, está permitido y está protocolizado que puede ser realizado en el shock room de la guardia médica, puede ser realizado en el consultorio de gastroenterología, puede ser realizada en la terapia intensiva o en un quirófano ambulatorio. Encima, Lucy, si uno escucha 9 perforaciones. Si tomémoslo con pinzas, porque de todas maneras son datos extraoficiales que tampoco queremos estigmatizar un número porque no sabemos qué va a decir. Si uno escucha eso, 9 perforaciones, uno dice crudamente, la mataron, fue a propósito. ¿Cómo? Claro, esto es bastante raro. 9 perforaciones. Que en general un endoscopio tiene menos de 1 centímetro. ¿Sí? La cánula que va a ser introducida. Y yo escuchaba a un colega gastroenterólogo diciendo que cualquier bocado que nosotros tomamos supera los 2 o 3 centímetros. Con lo cual es cierto, y estás avanzando en función de una cámara, que provocar 9 lesiones es un poco... Llama mucho la atención. Exacto. Veremos cuántas, en realidad, que había una perforación de esófago y estómago, se dijo. Inclusive, esto prácticamente es coincidente de todos los peritos que estuvieron, o que por lo menos hablaron de forma extraoficial. Veremos después el número, calculo que, de todas maneras, lo que haya sido generó... Y en el caso de la perforación, lo más frecuente no es la gravedad del sangrado, sino la pérdida de aire que tiene ese tubo digestivo. Porque insuflan aire, ¿verdad? Se insufla una cierta cantidad de aire para poder despegar las paredes en primera instancia del esófago, ¿sí? Que sería el tubo que lleva desde la garganta hasta el estómago el alimento. Ese tubo en general está colapsado, por ende para poder introducir este elemento y que la visualización sea óptima, se dilata con cierta cantidad de aire. Pero además el tubo digestivo, debido a que todo el tiempo estamos respirando, hablando, siempre hay cantidad que no va a nuestros pulmones de aire y va a parar a nuestro tubo digestivo. De manera tal que cuando se perfora un órgano hueco, como ser el esófago o el estómago, lo que primero se produce es la salida de aire. Y ese aire invade zonas donde no debería estar. En el caso del esófago, el esófago está dentro del tórax, está en la zona media del tórax, media posterior. Si se invade esa zona de aire, estamos hablando de toda la zona que está entre los 2 pulmones, ¿sí? Donde están la aorta, la vena cava, ahí donde se dice que es un neumotórax, ¿verdad? Eso sería en realidad un neumomediastino, porque ni siquiera estaría contenido con los pulmones. Ahí está. Sino entre medio del espacio que ellos dejan. Y ahí se hace el paro. ¿Eso qué puede provocar? Puede provocar en general un déficit del llenado cardíaco, puede provocar una hipotensión importante, eso baja la tasa de oxígeno y la hipoxia puede conllevar al paro. De hecho, yo sí escuché los datos vertidos por el abogado de la anestesióloga, diciendo que había existido eso, una hipoxia, una baja importante de oxígeno que descompensó a la paciente y la llevó al paro. Y bueno, este desenlace fatal y terrible. Gracias por haber venido, no, por Mariana. Muchas gracias. Gracias.